palabra siempre nos trae y nos refleja en ella a ver cómo andamos, qué nos falta, qué no nos falta. Siempre nos falta, pero damos gracias a Dios porque queremos que nos siga enseñando. Días atrás íbamos con mi esposa a un lugar muy grande, muchas hectáreas había que recorrerlo, así que había la posibilidad de subir a un vehículo tipo, parecía un trencito, y ese tren nos llevaba a recorrer y había un guía y nos decía esto es esto, animales foráneos, animales autóctonos, otros que no eran de ahí, pero así nos llevaba. Quizás hoy también hay un viaje, porque van a ser 3 capítulos que nos habla de algo fundamental. Entonces, que usted pueda estar atento para que en este viaje, que vamos a pasar medio rapidito, le voy a decir algunas cosas, y si bien vamos a detenernos en algunas estaciones, porque eso es lo que tiene la palabra, nos interpela y nos habla. Así que vamos a hacer un par de paradas en ella, pero son 3. Les pido que me siga en este viaje donde que el Espíritu sea el guía en este día. Sabe que usted, como yo, siempre salimos de un lugar, específicamente en la palabra. Nuestros hermanos estuvieron preparando anteriormente hasta llegar hasta este punto y nos fuimos viendo cómo Dios empezaba a levantar a un hombre, un varón, a un sacerdote, aquel que iba a tener la voz de Dios para un pueblo que necesitaba oírla. ¿Sabe? Que Dios siempre preparó hombres para que fuesen levantados, para que pudieran hablar de Él. En este tiempo particular del que vamos a hablar, hablamos de Samuel, cómo fue que nació, el pedido de una familia que no podía tenerlos y sin embargo Dios le trajo bendición. Y hubo en este tiempo, pareciera que fueron contemporáneos de este Samuel, uno de los jueces, que los estudiamos, y era Sansón. Evidentemente, en algún momento determinado, en este tiempo que vamos a transitar hoy, se tocaron cronológicamente. Algunos dicen que fue cuando había sido capturado, y acuérdense, y los que no se acuerdan, es bueno llegar a todos estos hermanos que nos compartieron el libro de los jueces para poder refrescar nuestra memoria. Una persona que Dios le había dado una fuerza impresionante como para vencer a un pueblo, el enemigo de ellos, los filisteos, y sin embargo, por esas cosas, las intenciones del corazón no era tanto agradar a Dios, sino que saciar sus placeres, y en vez de batallar contra los filisteos, se terminó casando con una y después con otra, le terminó revelando el secreto que terminó con esa fuerza que Dios le había dado para un cometido. En ese tiempo es el que estamos también acá, donde Dios preparó a un hombre para que hable de sus cosas. Entonces, quería compartir con ustedes ese tiempo, en el tiempo de los jueces, donde dice la palabra allí en Jueces capítulo número 21, verso 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que estaba flojo el pueblo de Israel. No había voz que pudiera guiarlos y tampoco tenían ganas de ser guiados por Dios. Pero sin embargo ahí arrancaron y ahí empezó a levantar Dios a este Samuel. Y lo levantó de una forma, acá dice en el primer versículo que quiero compartir con ustedes, en el capítulo número 4, verso 1, dice: y Samuel habló a todo Israel. Aparentemente ya tenía una posición distinta a lo que venían los sacerdotes haciendo. Aquellos, ¿se acuerdan los hijos del sumo sacerdote? Que evidentemente no estaban haciendo las cosas bien, pero sin embargo se estaba forjando en el corazón de Samuel el querer agradar a Dios. Y sigue diciendo: por aquel tiempo, acuérdese lo que les dije recién acerca de este
juez de Israel que había sido preso o quizás hasta había muerto el Sansón. Entonces esto envalentonó al pueblo filisteo. Filisteo significa inmigrante. Venía quizás de las tierras de Creta y generalmente se ponían en las partes costeras del territorio que estaba habitando el pueblo de Israel. Pero se ve que se envalentonaron y fueron tierra adentro. Cuando se enteraron, dice allí, el verso número 1, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Una paliza, ¿sí? Salieron a batallar, quizás acostumbrados por sus historias y cuantas cosas que les habían comentado al pueblo, diciendo que batallaron y que Dios los trajo y que fueron fuertes y Dios les alcanzó victoria. Pero sin embargo, acá dice 4.000 bajas. Tuvieron que volver diciendo qué nos pasó. Tuvieron que volver diciendo por qué perdimos. Entonces, sigue diciendo el relato. Vamos a buscar algo que nos hemos olvidado. El arca. Y allí fueron porque pareciera que algo les estaba faltando. Algo estaban necesitando. Claro, pareciera que antes si llevaban algo que representaba la presencia de Dios, eso infundía valentía. O decían, bueno, quizás es esto y ganamos. Vamos a ver qué pasa luego. Pero sin embargo decimos, ¿qué es esto del arca? Al principio no habían visto una imagen de cómo podría haber sido el arca. Aquello que simbolizaba, representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Un pueblo que tenía que ser dirigido por Dios. Pero sin embargo, como leímos antes, cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían muy claro lo que tenían que hacer, o por lo menos no les interesaba hacer lo que tenían que hacer para estar bien con Dios. Así empezó esta historia. Fueron, batallaron, ¡pum! Trajeron el arca. Y no solamente trajeron el arca, vinieron evidentemente los dos hijos de Elí con ella. Seguimos leyendo. Dice, envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. A ver, uno pregunta, el arca representaba la presencia, el arca representaba aquello que iba a estar acompañando al pueblo de Dios. Pero si el pueblo de Dios hacía lo que tenía que hacer. Evidentemente hay cosas que nosotros podemos llegar a tener, y me tomé el atrevimiento de poner esto. Quizás usted piensa que está bien con Dios por venir a la iglesia de Liniers. Quizás usted se compró la última versión, la revisión esa que viene con luces o tira rueditas, y dice, bueno, con esta versión, listo, ya está. O quizás por la familia, por nuestro padre o por nuestra madre, o porque ya tenemos trayectoria dentro de una iglesia, va a hacer que las cosas me vayan bien. La realidad es que lo que va a hacer que usted pueda recibir de Dios es tener una relación con Él. Usted puede tener la mejor de las Biblias, puede tener la mejor de las versiones, pero si no cree en lo que esa versión dice, en vano está. Tengo cantidad de libros que sé que no voy a poder leer. Todos cristianos, no los voy a poder leer. Pero sin embargo están ahí, pareciera que me dan un respaldo. A veces voy y consulto a uno, a otro, pero sé que no los voy a leer a todos.
Pero sin embargo, pareciera que eso nos da. La realidad es que lo que nos da potencial dentro de la relación con Dios es esa relación. Darle tiempo a Él que trabaje. El pueblo de Dios en ese momento no tenía relación con Dios. Y los pocos que tenían que representar las cosas de Dios no estaban haciendo las cosas de Dios. Hacían lo que querían, como bien les parecía. Seguía la historia. Quiera Dios que ninguna de las cosas que tengamos a nivel cristiano la tengamos como amuleto. He visto ir a lugares y por ahí peligrosos y he visto hermanos abrir la Biblia en el Salmo 91 y caminar así. Y no es eso. Creer en lo que dice la palabra es lo que cambia la situación, lo que cambia la ecuación. Saber que creer en aquel en el cual me enseña la palabra es el que va a marcar la diferencia. Sigue diciendo el relato. ¿Qué pasó con esto que llevaron? Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido el Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Antes no lo tenían, ahora lo tienen. Tuvieron temor, pero un temor reverente. Un temor que no es que los imposibilitó de pelear, de luchar, de ir. Ellos fueron a batallar. Y dice: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Antes que también habían perdido 4.000 bajas. Estos 30.000 ahora. ¿Qué pasó? Porque no era el asunto el arca, no era el asunto tener una religiosidad para que juegue para mí, para que me traiga suerte. La realidad es que aquello que estaban haciendo distaba mucho de creer en Dios. Aquello que simbolizaba la presencia, la guía, la fortaleza, no era lo que estaban necesitando. Necesitaban creer en aquel que les había dejado eso. Dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finis. Ahora la pregunta es, estas son las estaciones que yo le mencioné. ¿Cuándo perdió el arca Israel? Porque es verdad que acá nos relata la palabra que fue tomada por los filisteos y se la llevaron y mataron a los sacerdotes que estaban allí con ese arca. Pero ¿cuándo lo perdió? A veces uno cree que lo pierde cuando ya no lo ve, pero quizás ya lo habían perdido en el corazón. Ya únicamente era la monotonía, algo que hacían porque sí, porque le enseñaron, pero no tenían la plenitud de querer buscar a Dios en su corazón. El pueblo de Israel dejó de ver el arca, pero me parece que ya anteriormente ya la había perdido. Los filisteos, aquellos que tenían que haber sido derrotados, estaban llevando un triunfo. Se envalentonaron, fueron, y aunque guardaban el respeto por la historia que les dejaba demarcada esto de que el pueblo de Dios había salido de Egipto, que el pueblo de Dios había batallado y había triunfado, se sobrepuso a eso. Tenía un respeto reverente, un temor reverente, pero ellos no dejaron de pelear. Se alentaron y fueron contra el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Sin Dios, todos son derrotados. Y vino el juicio. Ese juicio que, como dijo nuestro hermano en la clase anterior, había caído sobre los hijos, los sacerdotes. Murieron los dos, los que estaban haciendo cosas que Dios no les mandaba
Había caído juicio sobre esa casta sacerdotal. Y dijo, pues, cuando le vinieron a traer la noticia a Elí, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomado. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Empezamos en otra escena. Ya el arca de Dios está en manos de los filisteos. Y como aquel que sale victorioso y que tiene sus dioses, pareciera que esto se lo tributan a aquel que teóricamente los ayudó. Dios no necesita que nadie le defienda. Dios se defiende solo. Pero dentro de estas cosas que decimos, qué terrible que este pueblo esté sufriendo por lo mal que se estuvo comportando, por las cosas que se olvidó o por las cosas que no tenía en conciencia de que tenía que realizar, está pasando todo esto. Pero creo que siempre hay un plan. Siempre hay algo que hace Dios que nos sorprende. Porque vamos a seguir viajando en este momento. Dice la palabra que el arca fue llevada a donde estaba el dios de los filisteos, un tal Dagón. Una figura mitad hombre, mitad pez, ¿sí? Y era honrado. Pareciera que era el dios de dioses para los filisteos. Era el más importante. Era el padre de los Baales. Así tenían simbolizado a este Dagón. Y lo pusieron el arca como trofeo allí donde estaba este ídolo, o es la imagen de este ídolo. Y dice, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de la mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Qué pasó? Lo dejaron ahí el arca delante de este Dagón, y al otro día cuando volvieron, postrado en tierra Dagón, a tierra delante del arca. ¿Qué hicieron? Podían decir, esto es una señal, esto es algo que nos tendría que despertar a los filisteos, diciendo, bueno, ya está, pareciera que este es un Dios real. Lo que hicieron fue levantarlo y ponerlo de vuelta en el lugar. Pareciera que no les importaba mucho, pareciera que esto de tener a un Dios mucho más grande de lo que ellos pensaban, no era algo que se les ocurría. Sigue diciendo el relato, y volviéndole a levantar a la mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. El segundo día, otra vez desparramado Dagón, ya las manos no le servían, ya antes no le servían, ¿sí? No es que a partir de ahora, no, tenemos y sabemos que todo ídolo tiene manos y no hacen nada. Tiene cabeza, este Dagón terminó en el suelo, partido, y fue tremendo lo que les pasó a ellos. Porque ahora, ¿cómo explicar que 2 veces Dagón haya ido en tierra? Sin decir que la culpa fue que tengan el arca en ese recinto. Dice entonces que él quedó con el tronco, esta figura quedó en el tronco, ya ¿cómo arman? No quiero dar marcas de pegamentos, pero ni con eso, ¿vio? Ya estaba destrozado. Y sus sacerdotes
¿Cómo iban a explicar estas situaciones? Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Desparramado. ¿Sí? ¿Y qué hacer? Cuando yo le dije que Dios se defiende solo, cuando digo que Dios no necesita ni siquiera de nosotros, es porque es así. Siempre Dios va a demostrar que es soberano, es el más grande, no hay como Él. Quizás en estos días, a nivel nacional o quizá territorial o a nivel mundial, todos están recordando lo que pasó en aquella semana, aquellos días de la pasión de nuestro Señor. Pero sin embargo, cuando llegue el lunes, después de que muchos digan que resucitó, seguirán viviendo como si no hubiera resucitado. Seguirán viviendo de espaldas a Dios. Pero qué grato es saber que no solamente decimos en este día que Dios resucitó, sino que gracias a Él en nuestro corazón está marcado que Dios es un Dios real y esa resurrección nos resucitó a todos. Sigue diciendo este relato: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y aconteció que cuando ya habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres en aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. La cosa no quedó en demostrar que Dagón no podía permanecer de pie delante de la presencia de Dios o lo que simbolizaba la presencia de Dios. Empezaron a caer enfermos. Aquellos que vivían en el lugar donde estaba el arca empezaron a tener tumores. Aquellos que han estudiado, evidentemente, mucho más de lo que podemos nosotros indagar, hablan de que esos tumores terminaron siendo a nivel infecciones en los intestinos. Algunos hablaban de peste bubónica, algunos hablaban de hemorroides, porque después vamos a ver que hay un símbolo específico en los relatos que habla de ratas, pero esto habla de lo que estaba sufriendo por causa de lo que hicieron el pueblo que nada tenía que ver con Dios. Dice la palabra que se llenaron de tumores, enfermedades y muerte. Y dice, entonces enviaron el arca a otro lugar, saquémonos de encima este problema. Y dice, cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Quisieron sacarse el arca de encima. Cuando decimos que Dios no necesita que le defendamos, significa esto, que Dios tiene un plan. No solamente iban a ser derrotados estos filisteos de una forma que no estaba en los planes de nadie, solo de Dios, porque ir a guerrear contra el filisteo terminó siendo una pérdida humana, primero 4.000 y después 30.000. Y sin embargo Dios, solamente por su voluntad, estaba haciendo que parte del territorio filisteo entre en pánico, en temor, en terror. Saquémonos esto de encima, porque no nos corresponde. Nadie puede tener la presencia de Dios si Dios no se lo permite. Cualquiera podrá nombrar a Dios, cualquiera podrá decir que tiene a Dios,
Pero sin embargo Dios elige a aquellas personas. Si no está en la palabra, si no está en su corazón el sacrificio de Cristo, por más que le hable de Dios, por más que le hable de cosas santas, terminará siendo uno de aquellos que un día tendrá que rendir cuentas a Dios. Cada uno de nosotros estamos en este lugar con el propósito de aprender de Él y de tributarle a Él lo que somos, con nuestras falencias, con nuestras fallas, con nuestras limitaciones. Pero sin embargo, creemos que ese Dios murió por cada uno de nosotros. Y con su resurrección, como dijimos antes, nos resucitó a nosotros también. El regreso del arca, empezaron a enviarlos. ¿Y cómo mandarlos? Empezaron a hablar con los sacerdotes y decimos, pero ¿cómo le decimos? Disculpame, esto no lo teníamos que haber agarrado. Y empezaron a tener esta discusión en cuanto a de la forma que lo iban a devolver. Dice el verso número 1 de este capítulo número 6. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos, ¿cuántos? 7 meses. Hubo muerte, pánico y supieron quién era el Dios de Israel. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviarlo a su lugar. Y dice, ellos dijeron, si envían el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga ha afligido a todos vosotros y a nuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar ofrenda de culpa, y la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de la tierra de Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es la mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por un accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, la uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Y dice, y luego pusieron el arca sobre el carro y la caja de ratones de oro y las figuras, y sigue hablando de que esto llegó hasta los límites de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, que segaban el trigo en el valle, alzando sus ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y dice, y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, de la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Y cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Y habla acerca de la cantidad de ofrenda por expiación que habían tenido. Pero si bien era un pueblo levítico, una ciudad levítica que conocían algo de la palabra, de ahí es que ellos hicieron holocausto, lo presentaron, hicieron algo que decíamos, bueno, están haciendo las cosas bien. Se les ocurrió mirar qué había dentro del arca. Ellos tenían prohibido hacerlo, pero sin embargo lo hicieron. ¿Y qué pasó? Murieron también. Con Dios no se juega. Si uno sabe qué es lo que le agrada a Dios, si bien a veces nos equivocamos, hacerlo a propósito no vale la pena.
cada uno de aquellos que, sabiendo, hicieron lo incorrecto, también sufrieron consecuencias. Y dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron, ahí sí, a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde ese día llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Y ya estaba la presencia donde tenía que estar, o lo que simbolizaba la presencia otra vez en tierra de Israel. Otra vez estaba el pueblo, se podría decir completo, pero acá dice que 20 años se lamentaron. Para interpretar esto de lamentar significa aquellos que trataron de forjar su corazón a lo que Dios quería. Porque estaban desviados y porque mucho tiempo estuvieron sin saber cómo arreglar la situación con Dios. 20 años. Este momento fue en el que Samuel, en estos 3 capítulos, no se habla de Samuel. El silencio de Samuel. El silencio de aquel que tenía la voz de Dios para el pueblo. Y pasaron todas estas cosas. Se fue lo que simbolizaba lo que más querían, pero nunca la respetaron. Estuvo en arcas, en los lugares, el arca en lugares donde los enemigos del pueblo de Israel quisieron regocijarse y decir, mirá lo que tenemos. Y así les fue. Ahora tenían la posibilidad de cambiar su corazón. Ya estaba siendo fuerte aquel Samuel, aquel varón, que Dios le levantó para que pudiera hablar qué era lo que Dios quería para el pueblo. 20 años para que pudieran entender que había que arrepentirse, cambiar de posición delante de Dios. Y hay una pregunta en la última estación. ¿Hasta cuándo nos vamos a lamentar? Y eso me interpeló a mí. Porque a veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Sabemos qué es lo que nos conviene y pareciera que actuamos sin tenerlo en cuenta. El pueblo de Israel sufrió, padeció, hasta que tuvo que humillarse. Dios siempre va a tener palabra para el pueblo. Dios siempre va a alcanzar de su misericordia a aquel que viene por ella. Pero ¿hasta cuándo? Quizás que cada uno de nosotros tenga la oportunidad otra vez de decir, Señor, no quiero luchar más de esta forma. No quiero luchar con mi fuerza como le había pasado a Sansón, perdiendo tiempo y perdiendo la oportunidad de hablar de sus cosas. Prefiero dedicarme a abrir mi corazón a aquel que me mostró su amor y me lo demuestra cada día. ¿Hasta cuándo nos vamos a lamentar? Que sea hoy un camino de inicio, un camino para poder descubrir que únicamente perdimos tiempo y que los brazos de Dios siempre estuvieron esperándonos. A usted y a mí todos los días. Dios le bendiga.